Buenas tardes, chicas y chicos. Hoy vamos a hablar o a continuar con lo que refiere a los usos del agua y a definir algunas cuestiones respecto a lo que hace a los códigos de aguas de nuestras jurisdicciones. Bien, para hablar del código de aguas y de lo que refiere a nuestras jurisdicciones, vamos a empezar por definir o a recordar lo que se refiere al dominio del recurso hídrico. Nosotros en la clase pasada pudimos observar, al comenzar a hablar del dominio de las aguas, que había dos posiciones sentadas en la materia. Una teoría tradicional que habla de las aguas como parte del dominio público, la teoría del dominio público, esta que fue construida en virtud de los administrativistas más célebres que vienen hace mucho tiempo, pero que en Argentina tuvo su expresión en Bielsa, Marinhoff, etcétera, que hablaban de un conjunto de bienes que se encontraba sustraído del régimen general de bienes y que por tanto eran de la comunidad política pueblo, en el caso de Marinhoff, o del Estado en otros casos, en la mayoría de los casos, destinado al uso común, directo e indirecto de sus habitantes, en virtud de cumplir una finalidad pública. La otra posición, que es la sostenida por Salomoni, que habíamos visto y que bien describe Martín Lieber, refiere a que, que el dominio público en realidad era una técnica de intervención, en las cuales, como el poder de policía, como el servicio público, como las técnicas de fomento, más que retirar, digamos, los bienes, o más de tener una posición de apropiación sobre los bienes, o patrimonialista, hablaba de que el Estado decide que determinados bienes requieren una intervención del Estado de modo de preservarlos, de regularlos, o de establecer un régimen jurídico distinto, y que en virtud de eso, bueno, variaban las competencias. También vimos lo que se refiere a la posición más tradicional, en lo que refiere a quiénes son los que regulan esos bienes, y las posiciones más federalistas que hablaban de tomar como punto de partida la Constitución y no tanto el Código Civil. Bueno, hoy vamos a hablar de los usos del agua, pero para eso vamos a hacer este caminito en sí. Tener en cuenta lo que hace la competencia para legislar sobre el recurso, quiénes tienen las potestades sobre el recurso hídrico, el poder de policía de las aguas y la incidencia que tuvo la ley de gestión de aguas, la 25688. Yo me resisto a llamar la ley de presupuestos mínimos porque para mí no es una, para mí en conjunto, tomando lo que dicen muchos tratadista, no es una ley de presupuestos mínimos, sino una ley de gestión del agua, que vamos a ver que tiene algunas cuestiones de dudosa constitucionalidad. Acá hay que definir tres temas antes de empezar a hablar. En primer lugar, el dominio del recurso hídrico, que un poco lo vimos, pero que tiene su debate, ahora vamos a ver, porque eso va a definir lo que refiere a los usos. ¿Quién tiene la jurisdicción para regular el uso de las aguas? La potestad, las competencias para lo que hace el uso, que es el tema de hoy vamos a ver. Y en tercer lugar, las competencias en materia ambiental. Porque si hay algo que ha cambiado o que ha definido bastante la disquisición en cuanto a las competencias, es aquello que hace el aspecto ambiental en virtud de la reforma del 94. Acá tenemos que partir de determinados principios en cuanto a la distribución de competencias. Esto es casi un repaso de lo que es constitucional o derecho público, pero que vale la cuenta, vale tener en cuenta porque la verdad que muchas veces diría que hasta en todos los niveles no se tiene claro cómo son las competencias. Nosotros tenemos que tener como punto de partida el artículo 121 de la Constitución Nacional, que habla esto de que las provincias van a conservar todo el poder no delegado al Estado Nacional o al Estado Federal, y que en virtud de ello, la interpretación más armónica constitucionalmente es que las potestades del gobierno federal o del gobierno nacional son solo aquellas que se han delegado expresamente, y no aquellas, primero, que no se han delegado o que la doctrina o la jurisprudencia a veces interpreta como que se han delegado implícitamente. Un escrutinio fuerte de la Constitución
exige que esa delegación sea expresa, que esté claro en la Constitución, como lo están, por ejemplo, el caso de las aduanas, la regulación de la navegación, el comercio interprovincial e internacional, las relaciones exteriores, las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, y bueno, el dictado de los códigos de fondo, civil, comercial, de minería, penal, etc. Eso en principio, como unos principios. Después tengamos en cuenta que más allá de esta cláusula que en sí fija el 121 que tienen las competencias delegadas, hay una... La Constitución marca algunas potestades de las provincias, que entiendo que las marca para dejarlo en claro, porque en virtud del 121, contrario censu, todo lo que no se delegó debería ser de las provincias. Pero la Constitución Nacional se encarga de señalar algunas potestades provinciales expresamente, como para decir, son provinciales, acá no hay ni dudas en esto. Y bueno, darse sus propias autoridades, celebrar tratados y constituir regiones también, en el artículo 124 está expresamente, pero en particular en la Constitución del 94 se definió esta cuestión del dominio originario de las provincias para, que tiene sobre los recursos naturales existentes dentro de sus territorios. Luego también, como pauta de autonomía municipal, se definió en el artículo 5, y acabando el debate que había surgido en torno a la autonomía, de que los municipios son autónomos y las provincias tienen que garantizar esto como forma de cumplimiento de la Constitución Nacional. Y después hay todo un universo en cuanto a las competencias concurrentes, que son materias en las cuales no está la provincia, ni son competencias solo de la provincia ni nacional, sino que ejercen concurrencia. Sobre esto, que es un tema muy interesante, les digo, porque se generan la mayor cantidad de controversias, hay mucha jurisprudencia al respecto, sobre todo en materias ambientales, laborales. Bueno, acá tenemos diferentes nociones para ver cuándo se delimita el dominio público del privado. Nosotros habíamos visto que la teoría tradicional o decimonónica en esto señalaba que el único facultado para delimitar qué es público y qué es privado, o sea, para sustraer determinados bienes del régimen general, era el Congreso de la Nación. La interpretación que se hacía era que al delegar las provincias, la competencia para dictar el Código Civil y Comercial, o el Código Civil y Comercial, el Código Civil es el único encargado de regular el régimen de las cosas y que por tanto podía el legislador decir esta cosa es de derecho público, de dominio público y esta de dominio privado. Esa es la tesis tradicional. Contra esta tesis se alzó una teoría federalista, que además de exigir, de decir que no era una competencia delegada expresa, además refirió que es un tema de derecho público provincial, digamos, que no le compete definir lo de dominio público. Y así tenemos varios autores, Cano, Pigretti, Bielsa, que empezaron a decir que quien debía decir esto era las provincias. Habíamos observado también que en el año 2009, si mal no recuerdo, se dictó un fallo en las mañanitas, en los cuales se reafirmó un poco la tesis mayoritaria. No obstante, en algunos fallos posteriores, por ejemplo, Campo de Cielo SRL, en los cuales se debatía sobre de qué era la propiedad de los meteoritos, que vimos en algunas clases pasadas, habíamos, la Corte, en vez de fallar o en vez de construir su argumentación sobre el Código Civil, la hizo sobre el derecho público provincial. Y esto que puede ser algo trivial, porque uno lo que busca es la resolución del fallo en definitiva, es interesante porque hace un reconocimiento implícito de las autoridades provinciales para decir de quién es la competencia, lo cual es muy importante este fallo. Bueno, yendo concretamente al dominio provincial sobre las aguas, acá volvemos a recordar lo que vimos un poco al hablar de derecho constitucional de los recursos naturales. La distinción entre el dominio y jurisdicción, que el dominio originario o dominio lo tienen siempre las provincias, y que la jurisdicción es de las provincias o de la nación en caso de delegación expresa. Bueno, el principio es del dominio de las aguas en general, digamos, siempre fue históricamente,
porque las provincias eran las dueñas de sus recursos. Hay un tema en virtud de los ríos navegables. ¿Por qué? Porque mientras alguna doctrina, entre ellas enarbolada por Vélez Sarsfield, postulaban que el dominio de los ríos navegables eran de posición nacional. En cambio, Mitre sostenía que ese dominio nunca se había legado, digamos, el dominio en la Constitución, y que eran de dominio provincial. Acá había una disputa en virtud de la interpretación de la formación del Estado Nacional. Vélez sostenía algo así como, bueno, en realidad las provincias nacieron después de que se constituyó la Unión, en 1810, cuando se sancionó en la Junta de Mayo, y que, bueno, por tanto la nación es primera y después vinieron las provincias, bueno, etc. En virtud de eso fue predominando la tesis nacional, y posteriormente, en virtud de las diferentes doctrinas que habían al respecto, esta es una disputa, imagínense, que atravesó el siglo XX y que hoy incluso llega hasta nuestros días, de quiénes son, de quién es el dominio y de quién es la jurisdicción. Acá estábamos hablando de algo bastante claro, que era el dominio. La Constitución del 94 acabó el debate porque dijo el dominio provincial es de las provincias, es originario. Bueno, ¿qué hizo la nación, por así decirlo, para contrarrestar esta tesis que se había ido imponiendo? Bueno, dijo, está bien, el dominio es tuyo, de las provincias, pero la jurisdicción, las potestades sobre el conjunto de los bienes de dominio de las provincias, dominio público, es de nación. Entonces, para eso fue agigantando la jurisdicción nacional sobre el recurso. Así fue lentamente incrementando esas competencias. El fundamento era, se utilizaba el preámbulo de la Constitución, esta idea de constituir la Unión Nacional, la cláusula de progreso que también hablaba de las potestades del Congreso, la del comercio, etc. Entonces, todo esto destinado a que sea nación quien regule las aguas. Esta tesis nacionalista de la jurisdicción, recordemos que estamos hablando de jurisdicción, no dominio, es la que triunfó en la reforma constitucional de 1949, en las cuales hablaba esto de la jurisdicción y el dominio de los recursos en sí, y su carácter inalienable, imprescriptible, etc. Sabemos que esta constitución tuvo poca vida, ya que cuando vino la revolución, el golpe de Estado en realidad, de 1955, quedó sin efecto y que volvió a la constitución de 1853. No obstante, por más que haya cambiado incluso el régimen político posteriormente al gobierno peronista, tanto el gobierno de facto como el gobierno de Frondizi, entre otros que siguieron, de otro color político, siguieron con esta tesis nacionalista, sobre todo en materia de hidrocarburos. En los debates doctrinarios, casi en una posición minoritaria, había un profesor que se llamaba Cano, que él venía sosteniendo que las aguas interprovinciales en realidad no son de posición de las provincias, de la nación, sino de las provincias, y que lo tienen que acordar por acuerdo entre esas mismas provincias. Y en caso de que hubiese disputas, bueno, se aplica el artículo 128 de la Constitución y por tanto la Corte Suprema es la que debe dirimir cualquier disputa que haya entre provincias. Es como decir, ¿por qué tiene que venir Nación a regular esto si no está delegado en Nación, no está delegado en la Constitución, y las provincias son entidades autónomas con capacidad de dirimir sobre sus recursos naturales? Esta posición de Cano lentamente fue abriéndose este camino y postulando hasta que tanto doctrina y jurisprudencia permitieron que las provincias celebraran acuerdos sobre sus aguas. Y así, esto lo van a ver en la próxima clase, que seguramente tengan con el profesor Sabini, se hicieron un montón de acuerdos sobre las aguas entre las provincias, ahí, Coirco, sobre las cuencas en sí para regular los límites. Hay una veintena de provincias que regularon sobre el agua y en las cuales Nación intervenía, como en el caso de la pero sin definir, o sin autorizar, o sin ser quien reglamente esto, sino que las provincias podían hacerlo. Bueno,
Eh, Vamos a ver ahora lo que hace a otro tema, que es lo que en realidad todo esto fue un camino para llegar a esto. Nosotros habíamos dicho que el dominio es de las provincias, que para el cuidado de eso se impuso la tesis del dominio público, que es doctrina sentada, aunque discutida, esto de que el Código Civil sea quien delimite qué es público y qué es privado, y que las aguas en sí son del dominio de las provincias, pero que en algunos casos se han delegado facultades a la nación. Bueno, perdón. Acá vamos a hablar de los usos de las aguas, que en realidad esta cuestión nunca fue delegada a la nación, más que en algunos casos expresamente. Ahora vamos a ver cuáles son esos casos. Acá tradicionalmente hay una división clara, y este es algo que en realidad es un adelanto de lo que es derecho administrativo, o para quienes vieron derecho administrativo, lo refrescarán. Hay dos clases de uso, en general, para todos los bienes de dominio público, entre ellas las aguas, que vimos que casi en la totalidad son de dominio público. El uso común es aquel que pueden realizar todos los hombres por su sola condición de tal, y sin más requisito que la observancia de las disposiciones reglamentarias de carácter general. Es un uso genérico, amplio, que tienen todos. Ahora vamos a dar ejemplos, pero sería beber, bañarse en el río, bueno, en su momento brevar ganado, que era un uso tradicional, etc. Es un uso que se puede realizar en general todos, y por ser hombre, digamos, estamos hablando casi de un derecho fundamental en esto. Beber agua del río es casi un derecho fundamental. Bañarse también. Son los usos más genéricos que habría. En cambio, al hablar de un uso especial, ya hablamos de otra clase de usos. Estamos hablando de aquellos que pueden realizar aquellas personas que tengan determinadas condiciones para tal. Y el objeto ya no es satisfacer condiciones básicas del ser humano. Volvemos a la idea de este derecho fundamental. No se trata de beber, no se trata de asearse, no se trata incluso de hacer una pesca, sino que tienen por objeto el uso especial aumentar el poderío del hombre, y ya no satisfacer necesidades físicas indispensables. Y para eso se requiere algo especial, que es el título administrativo, que se llama concesión o permiso en algunos casos, que ahora vamos a ver. Como decíamos, el uso común. El uso común está definido, el Código Civil tradicionalmente habla de esto, aunque su involucramiento podría tildarse inconstitucional, porque el Código Civil ya excede, incluso cuando habla de dominio, y meterse a los usos ya sería un exceso, porque eso sí que es claro que es de uso provincial. Entonces, pero habla de que todos tienen los usos, siempre cumplen la disposición reglamentaria, etc. Bueno, pero en las constituciones provinciales donde se va a establecer más expresamente, y en los códigos de aguas provinciales. Como decíamos, ejemplo, beber, bañarse, lavar la ropa, beber ganarse, son usos mínimos en ese punto. En principio el uso común es gratuito y libre, o sea, no hay condiciones para eso, no habría ninguna condición para que yo vaya y beba del agua, no tengo que pagar ningún canon, ningún precio, etc. Aunque algunos requieren alguna autorización o permiso, pero en principio es libre y gratuito. Acá Martín Lieber, por ejemplo, habla de que todos estos usos que ustedes dirán, se preguntarán, agregar ganado, hasta lavar la ropa, o sea, son cuestiones que hoy en la práctica es difícil que se hagan, que están relacionadas más a un contexto rural, o donde no existían las instalaciones de agua, porque hoy, ¿quién lava la ropa en el agua? Digamos? O sea, todos lavamos en nuestras casas, o bueno, brevar ganado, ¿quién no hace? Solamente aquellos que tengan ganado. Bueno, entonces dice algo así como, todo esto está fijado en un contexto rural, pero hoy requiere una redefinición, y hoy el uso común está más vinculado al concepto de calidad de vida, usos recreativos,
pesca, navegación o servicios ecológicos ambientales, pero no esos usos tradicionales. No obstante, persiste esta idea de uso común. Y para hablar de uso especial, en cambio, decíamos que era aquel que ya no es el uso común, que es solo por la calidad de tal el hombre puede usar, sino que son aquellos que tienden a aumentar el poderío o acción. Entonces solamente lo pueden realizar ciertas personas que tengan las condiciones que exige la ley y que dispongan del título administrativo hábil suficiente. Acá rige el principio de concesión. En los códigos de aguas, vamos a verlo someramente, todos requieren que para hacer estos usos que son más grandes, que ya no hablan de un uso como brevar ganado o bañarse, sino que requieren a usos que son económicamente importantes, como el riego, como las industrias, como el sistema hidroeléctrico, como lo que hace a la exploración de las aguas, etc. Y acá sí se requiere la concesión, o sea, rige este principio de la concesión como un contrato administrativo de derecho público celebrado entre los privados y las personas de derecho público, el Estado, digamos, en las cuales se fijan determinadas condiciones, requisitos, y que tienen las características de ser un contrato de derecho público, es decir, en las cuales interviene el Estado, el sujeto está destinado a satisfacer una necesidad de interés público, supónganse que es para riego, es para realizar obras hidroeléctricas, etc., y en las cuales, a cambio, el concesionario, digamos, aquel que tiene el título, paga un precio, una regalía, para hacer uso de estas aguas que a él le van a permitir determinada ganancia en este punto. Y el otro título que se utiliza en esto es el permiso. El permiso es un título de menor entidad, más precario, que está destinado a actividades menores, e incluso a veces se exige para el uso común. En cambio, para los usos especiales se requiere la concesión prácticamente para esto. Bueno, ¿cómo se regula esto en general? Como decíamos, en Neuquén, la Constitución provincial, como yo les decía en la anterior clase, a mí me parece de manera casi grosera, no regula nada de las aguas, o su regulación es muy precaria, siendo que es una provincia que debería proteger con mayor énfasis lo que hace sus recursos hídricos. Bueno, no obstante, tiene una regulación amplia en lo que hace el Código de Aguas, complementado con su decreto reglamentario. El Código de Aguas, la Ley 899 del año 1975, hace una definición de los bienes públicos de la provincia, casi en línea con lo que hace el Código Civil, establece el principio de concesión y permiso para el uso especial de las aguas, ahí define o clasifica cuáles son los usos especiales, habla de abastecimiento de la población, del riego, de la irrigación, usos terapéuticos y termales, industriales, lo que refiere a la energía hidráulica, etc. Establece el uso sin concesión común para aprovechamiento común, pero bueno, si requiere aprovechamiento económico se sujeta a permiso de autorización previa del Código de Agua. El Código de Neuquén crea un registro de catastro, hay una obligación para que ellos aprovechen o hagan uso de las aguas para inscribirse cuando tienen la concesión de permiso. Después, a lo largo de su articulado, define normas generales para lo que hace a cada una de estas instituciones, o cada uno de estos usos, mejor dicho. Para el abastecimiento de poblaciones, para la irrigación, lo que hace a los usos terapéuticos y termales, usos industriales, etc. También fija un régimen de contaminación de las aguas, o sea, prohíbe la contaminación y establece un régimen sancionatorio, casi un adelantamiento a lo que hace a la cuestión ambiental en este punto. Y hay un régimen amplio en lo que hace a las aguas subterráneas, donde define cómo es el método de exploración, de concesión, etc. El decreto 790-99 es la reglamentación del Código de Aguas. Este decreto, que en algunos casos más que un decreto, o lo que se entendería
en términos republicanos, un decreto es una ley, legisla prácticamente en un montón de aspectos y excede lo típicamente reglamentario. En virtud de esto, lo mejor hubiese sido sancionar una ley, un código de aguas donde estén todas estas normas que fija el decreto, o por lo menos gran parte, en el código de aguas en una ley. Pero bueno, hoy tenemos este sistema. El decreto establece normas de desarrollo y aplicación del código de aguas, comprende la actividad del Estado en particular respecto al agua de dominio público provincial. Respecto al dominio privado, sobre aceptar medidas fundadas en ejercicio de policía de autoridades competentes. El decreto neuquino establece normas para el uso común, fija la necesidad de autorización para determinados usos comunes, navegación, natación, recreación, establece las normas para el uso privativo. Si ustedes ven el decreto de Neuquén establece, es exhaustivo en la regulación del título de concesión. Yo les recomiendo que lo vean, para ver todas las pautas. No es el fin de esta clase decir todo lo que requiere el código, sino señalarles los principales institutos que se regulan, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Crea el registro de derecho de agua, donde deben inscribirse todos aquellos que hagan uso de las aguas, y fija las normas de protección de la calidad de las aguas, también de algún modo con esta cuestión ambiental. Acá hay un punto mínimo asterisco que yo tengo que hacer, que es que muchas veces las competencias reguladas en el régimen de aguas se superponen tanto normativamente como lo que hace a las competencias de las autoridades a lo que fija las leyes ambientales. Neuquén tiene una ley ambiental, que es la 1875, que no creo que la hayamos visto, pero tal vez la conozcan, que también habla de la contaminación de las aguas y que muchas veces refiere a la potestad sancionatoria de la Dirección de Ambiente. Bueno, ahí puede haber un entrecruzamiento de competencias en lo que hace a las aguas, en lo que hace a la contaminación de las aguas. Y finalmente, el Código de Agua de Río Negro. Nosotros recordemos que Río Negro, a diferencia de Neuquén, tiene una amplia regulación de lo que hace al agua en su constitución, lo cual yo celebro. Se le dio muchísima mayor entidad en una norma mayor jerarquía como la Constitución. Y como otro punto a favor de Río Negro, por así decirlo, en cuanto a la práctica, es que tiene un código de aguas. Es decir, que tiene una ley donde reglamenta todo como corresponde a una ley, no en un decreto. Bueno, la ley Q2952 fija los objetivos de política hídrica y planificación hidrológica, estatuye un organismo específico, más que un organismo, un ente, el Departamento Provincial de Aguas, como una autoridad de aplicación del Código de Aguas, que ustedes seguramente lo han escuchado, define todas las potestades que tiene. O sea, se establece un ente específico para esto, que no es un organismo, sino que es un ente, o sea, tiene personalidad jurídica propia y tiene las potestades como tal de ser persona, de un presupuesto, etc. Lo cual es importante en el manejo de agua. Además de eso, bueno, después, en líneas generales, hay un montón de puntos que coinciden con la legislación neuquina y con el decreto. Establece el uso común, en el artículo 17, establece las reglas del uso especial o privativo. También, lógicamente, establece el principio de concesión de las aguas y el título para utilizarlo, fija los derechos y obligaciones concesionarios y el sistema de regalías. Crea el registro de aguas. Hay una amplia regulación en lo que hace al régimen de irrigación, estatuye los consorcios también como una parte especial. Río Negro, bueno, Neuquén también, pero con mayor extensión Río Negro, por su sistema económico, sobre todo en la Patagonia Norte, en la zona de los Altos Valles, perdón, tiene un régimen de aguas, como ustedes verán en el valle, bastante extenso. Hay un régimen de consorcio amplio, bueno, está regulado en el Código de Aguas, sin perjuicio de otras leyes reglamentarias que, bueno, no se traen ahora, no es necesario que ustedes las conozcan, pero sí tengan en cuenta, porque hay un régimen de regulación de consorcio bastante extenso en este punto. Bueno, regula expresamente las aguas atmosféricas, las cuales
también positivo en este punto. Recuerda esto de las aguas atmosféricas de las que hablaba Marienhoff en su momento. Y habla de las aguas privadas para las cuales requiere inscripción, fija el régimen de control, calidad y protección de los recursos, y un régimen sancionatorio. Finalmente destina un apartado amplio a lo que hace al régimen de expropiación, restricciones y servidumbre para todas las obras de aguas, en las cuales declara utilidad pública las aguas, o muchas de las instalaciones de las aguas, vean en el artículo 190 siguientes, y las limitaciones, estas restricciones dominiales, en lo que hace para el cuidado del recurso. En síntesis, Río Negro le da una protección, al menos desde lo jurídico, muy fuerte al recurso hídrico. Merece una protección extensa en este sentido. Le da un cuidado especial a la manera, no a la extensión ni a la trascendencia que lo hace en Mendoza, que siempre digo, si pueden leer la Constitución mendocina, la Constitución provincial de Mendoza, que habla extensamente de las aguas. Río Negro le da una importancia fuerte a las aguas, a diferencia de la provincia neuquina, y esto es especial, sobre todo en un contexto como el actual de emergencia hídrica en la provincia de Neuquén. Es importante tenerlo en cuenta como tal. Así que bueno, con esto terminaríamos la clase. En realidad esta clase es una guía, un apunte para que ustedes puedan verlo. Vean los códigos de agua, la bibliografía es Martín Nieder. Y bueno, estamos en contacto con el cosito. Hasta la próxima.